Hola, muy buenos días, buenos días. Espero que estén muy bien. Ya estamos conectados por aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Práctica Test. Soy Mauricio y empezamos nuevamente un video test para todos ustedes. Espero que me estén escuchando bien. Ya tenemos aquí el video test seleccionado. Hola Sonia Gutiérrez, bienvenida, muy buenos días. Veo a varios ya conectados ahí. Hola Lucía, muy buenos días. Blanquita, hola, espero que estén muy bien. Muy buenos días, Blanca. Bienvenidas a todas las que se van conectando ahí y están saludando. Así es que ya tenemos nuestro video test como cada mañana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. No se olviden, soy Mauricio y estoy con ustedes acá en Práctica Test para desarrollar nuestro video test. Hola, querida Nolfa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, vamos a entrar entonces en modo aprendizaje acá con nuestro video test. Como siempre, tenemos 35 preguntas en una modalidad muy similar a lo que usted va a enfrentar en la municipalidad. Hay algunas leves diferencias que, por ejemplo, hay preguntas con más de 3 alternativas, hay preguntas multirespuestas. Esas son, pero después el tenor de las preguntas, ¿cierto? La redacción y las alternativas son muy similares a lo que usted enfrenta en la municipalidad para que usted se prepare de buena manera. Y en cada pregunta voy dando una explicación necesaria de acuerdo con el tiempo que tengo, porque recuerden que igual tengo un tiempo acotado. Vamos entonces con la primera pregunta, sin más preámbulo, aquí la tienen y la vamos comentando. Dice así: ¿cuáles licencias corresponden a licencias no profesionales? Las no profesionales, la alternativa A dice clase A1, B dice clase B y clase C, y la C dice clase A2. ¿Cuál alternativa marcarían ustedes? Esta está fácil, ¿cierto? Relativamente fácil. Alternativa B. La clase B, que es para licencia de vehículos particulares, automóviles y demás, es la que están postulando ustedes. Y la clase C para motocicletas son licencias no profesionales. En cambio, la clase A1 actual es para solamente taxi colectivo, taxi colectivo. La clase A1 de la antigua ley era para todo lo que era transporte de pasajeros. La clase A2 actual es para transporte de pasajeros hasta 17 asientos y ambulancia. La clase A2 antigua, que aún sigue vigente, era para transporte de carga. Ya, entonces, la alternativa A y C corresponde a licencias profesionales. Las no profesionales sería la que está en la alternativa B. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Un poquito larga esta pregunta, vamos a leerla. Pregunta número 2 dice: la ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según las características de la vía y tipo de vehículo, tratándose de una calzada de 2 pistas por sentido de circulación en una zona rural y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya, tratándose de una calzada de sentido de circulación zona rural, 2 pistas por sentido, como se muestra en la imagen. O sea, nos están hablando de una autopista, una autopista. Y aquí hay que marcar lo falso, lo que no corresponde. Veamos cuáles son, ¿cierto?, la determinación según normativa general de las velocidades para las diferentes categorías de vehículos en este tipo de vías. Eso es lo que hace alusión a la pregunta. Marcar lo que no corresponde, la afirmación falsa. La A dice que los buses distintos de los interurbanos no pueden exceder los 90 kilómetros por hora, y eso es correcto, así que no la marcamos. La B dice los buses interurbanos pueden exceder los 110 kilómetros por hora. ¿Será eso falso? La C dice los camiones de más de 3.860 kilos de peso y otro vehicular no pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Eso es verdadero. Camiones, cierto, de carga, ya pasando ese peso, no pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Y dice la D, los automóviles y motocicletas no pueden exceder los 120 kilómetros por hora. La D también es verdadera. Usted en su vehículo particular, ¿cierto? En una autopista, el límite tope máximo es de 120 kilómetros por hora. La única falsa sería la alternativa B, la marcamos enseguida. Es totalmente falso. Hasta 110 kilómetros por hora no se le permite a buses interurbanos. Ya es totalmente falso ahí. Buses interurbanos en ese tipo de vías es hasta 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Y los interurbanos, perdón, los que no son interurbanos, otro tipo de buses, 90 kilómetros por hora. Ahí está.
Alternativa B, la falsa y la que había que marcar. Pasemos a la pregunta 3. Y es una pregunta multirespuesta que nos dice: cuando un conductor es la primera persona en llegar al sitio de un accidente, ¿qué debería hacer? Esta pregunta ya salió en varios videos de esas, en las últimas sesiones que hemos tenido. Ya, usted es el primero en llegar al lugar de un accidente. Yo creo que todos los que han participado en videos de esas anteriores están claros. Pregunta multirespuesta, pueden ser varias. Marquemos lo que corresponde. La A dice asegurarse que los motores de los vehículos estén apagados. Correcto. Eso, si usted va a prestar ayuda, el primero en llegar debería prestar ayuda. ¿Ya? Esa es una de las situaciones que debería asegurarse. La B dice ayudar a salir a las personas ilesas de los vehículos. Ilesas, o sea, personas que se pueden mover y desplazar, están ilesas. Quizás a algunos se les trabó la puerta o algo por el estilo y lo podemos ayudar a salir. Correcto. Alternativa B la marcamos. La C, abandonar el lugar tan pronto llegue otro conductor, no es lo más recomendable. Si usted se detuvo a prestar ayuda, trate de continuar en el lugar hasta que por lo menos lleguen los servicios policiales, los servicios de emergencia, porque también usted es un testigo importante. Así que trate de no irse del lugar, ¿de acuerdo? Ya, así que descartamos la C y la D dice encender las luces de advertencia de peligro para alertar a los demás conductores. Eso es lo primero que debe hacer. ¿Ah? Incluso antes de detenerse, cuando usted ya ve la situación anómala, el accidente, ¿cierto? El siniestro más adelante, usted activa inmediatamente su luz de advertencia de peligro. Alternativa A, B y D, las correctas. Pregunta número 4 nos dice, sobrepasar es maniobra mediante el cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. B. Dice maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante el cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Aquí yo creo que hay algunas dudas al parecer, así que a ver, respondan, ¿qué creen ustedes? ¿Qué cosa es sobrepasar? Le doy un tiempo para pensar. ¿Cuál es la definición de sobrepasar? Ya. Claro que sí, veo algunos errores ahí. Uno por lo menos alcanzó a ver ya. La maniobra de sobrepasar sería la definición de la alternativa A. Maniobra mediante el cual un vehículo pasa a otros que circulan en el mismo sentido, pero, sin traspasar el eje de la calzada. A eso se le denomina sobrepasar. ¿De acuerdo? La definición que tenemos en la alternativa B, que dice maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, o sea, usted sobrepasa el eje de la calzada, mediante el cual un vehículo se sitúa o pasa a otro vehículo, esa se refiere al término de adelantamiento. ¿De acuerdo? La alternativa B hace alusión a lo que es un adelantamiento. No te preocupes, Lucía. Mira, Lucía, que estamos por aprender. Nadie te va a juzgar, pero trata de memorizar. Eso sí, ¿de acuerdo? Generalmente en una autopista o doble vía que le llama todo el mundo, ahí no se adelanta, siempre se sobrepasa. Porque ahí usted no tiene eje de calzada. Lo que ahí usted tiene es una línea divisoria de pista que separa una pista de otra. Entonces, cuando usted cruza esa línea, no está cruzando el eje de la calzada. Simplemente está cruzando, repito, una línea divisoria de pista. Por ende, en las autopistas o doble vía, como le quiera llamar, usted no hace adelantamiento, usted hace sobrepaso. Usted va sobrepasando otros vehículos, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos en una calzada de una sola pista por cada sentido, ¿cierto? Y ahí sí existe eje de calzada, porque determina el tránsito en sentido opuesto, ahí usted, si pasa otro vehículo, tiene que pasar a la izquierda y ahí usted traspasa el eje de la calzada. Ese sería un adelantamiento, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, los que se pueden haber equivocado, en el adelantamiento usted traspasa el eje de la calzada. Al sobrepasar, no traspasa el eje de la calzada. ¿Ok? En las vías de un solo sentido de tránsito, usted no adelanta, usted sobrepasa. ¿Por qué? Porque en las vías de un solo sentido de tránsito no existe eje de calzada, no existe. Lo único que existe son, escuchen bien el nombre, líneas divisorias que separan una pista de otra. El eje de la calzada solamente existe en las vías que tienen tránsito opuesto o tránsito bidireccional. Espero que haya quedado claro.
La respuesta correcta es la alternativa A, y ahí está marcada. Muy bien, ojalá se haya entendido la explicación. Si alguien tiene alguna duda, después me puede volver a preguntar, ¿de acuerdo? Pregunta 5 nos dice, usted va detrás de un camión articulado que se aproxima a un cruce. Su conductor señaliza hacia la derecha. O sea, claro, el camión, recordemos, un camión articulado es un camión que gira la cabina independiente de la carrocería, porque lleva una articulación, así como se muestra en la imagen, ¿ok? Entonces este señor señalizó a la derecha, que va a virar a la derecha, pero se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué hace usted en este caso? Usted va detrás de él y ve esta maniobra. ¿Qué hace usted? A. Pasa el camión por la derecha. B. Denuncia carabineros al conductor. C. Espera detrás del camión. Y D. Advierte al conductor acerca de su señal equivocada. Muy bien las respuestas. Esperar detrás del camión. Y el camión no está equivocado. Lo que pasa es que el camión articulado generalmente se toma la segunda pista para virar o toma más espacio. Claro, señaliza para un lado, pero hace un desplazamiento hacia otro lado para tomar más espacio por el largo del vehículo, por las dimensiones que tiene, para no pasar sobre la solera, ¿cierto? O pasar sobre algún otro elemento. Entonces, eso es lo que hacen ellos, tal cual como se muestra en la imagen. ¿Ok? Hay algunos que cuando el camión, algunos yo he observado, la verdad, vehículos menores, vehículos pequeños, y cuando estos camiones hacen este desplazamiento, se meten por aquí por la derecha, lo intentan sobrepasar por acá, y esto muchas veces termina en accidente, en alcance, ¿ya? Nunca jamás hagamos eso, jamás. Ya, muy bien, Lucía, y tu opinión. Gracias por tu aporte. Vamos con la siguiente pregunta. Número 6 nos dice, ¿qué significa la demarcación que se ve en la fotografía? ¿Ya? Veamos, ¿qué vemos en la fotografía? En la fotografía vemos adelante un símbolo que es un rombo, una especie de rombo ahí, ¿cierto? Pareciera que fuera, ¿cierto? Vemos después las palabras SOS y más atrás debería decir vehículo, abreviado, vehículo SOS. ¿Qué significa eso? Vehículo de emergencia, por si acaso, eso significa. La A dice que es una pista de tránsito lento, la B que es una pista especial para vehículos de emergencia que debe ser despejada ante la proximidad de esto. Y la C dice no significa nada en particular, la D dice que existe algún establecimiento de urgencias médicas en la cercanía. Alternativa correcta, la B. Esta se trata de una pista especial para vehículos de emergencia. No es una pista exclusiva, no, porque si no hay presencia de vehículos de emergencia, la puede ocupar cualquier vehículo, ¿de acuerdo? Pero ante la presencia de vehículos de emergencia con dispositivos activados, los vehículos que van por esa pista deben abandonarla, deben despejarla para dejársela expedita al vehículo de emergencia. Esa es la instrucción, ¿ok? Alternativa B, la correcta, ahí está. Pregunta número 7. Nos dice, excepcionalmente un joven de 17 años puede obtener licencia de conducir clase B. Eso es correcto. La clase B se puede obtener ya desde los 17 años cumpliendo algunos requisitos. Sigo leyendo. Dice, en tanto no cumpla 18 años, este joven deberá conducir siempre acompañado. La pregunta es, ¿qué requisitos debe cumplir su acompañante? El que acompaña al joven menor de edad. Marque la o las respuestas correctas porque es una pregunta multirespuesta. Veamos. ¿Qué requisitos debe cumplir? La A dice, debe ir siempre sentado en el asiento delantero. Correcto. El acompañante que vaya con él, el adulto, porque es un adulto que tiene que ir con él, debe ir en el asiento delantero, de copiloto, como se dice. La B dice, ¿debe ser egresado en enseñanza media solamente? No. En realidad, eso no es relevante para este caso, por lo menos. No. La C dice, debe ser mayor de 35 años solamente. Tampoco. Puede tener menos de 35 en realidad, o más de 35. ¿Ya? Bueno, obviamente más. Pero menos también puede tener 30 igual y está cumpliendo con los requisitos, sí. Y la D dice, debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir vehículos clase B de a lo menos 5 años de antigüedad. Eso es correcto. El acompañante debe ser un adulto, ya, que tenga mínimo la licencia clase B por 5 años de antigüedad. Eso sí, ahí están los dos requisitos importantes del acompañante. Alternativa A y D, las correctas. Hacemos la pregunta número 8, que nos dice, para efectos de denunciar las infracciones relativas a la velocidad, se establece un rango de tolerancia de 5 km/h
en los límites de velocidad máxima. ¿Será esto falso o será esto verdadero? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, está marcando la B, que esto es verdadero, y eso sería correcto, verdadero. ¿Qué significa eso? Que si una persona excedió el límite de velocidad, tengo un ejemplo, en la ciudad, la máxima determinada es 50, ¿cierto? 50. Pero un conductor iba a 53, 54, incluso a 55, ¿ya? Y lo sorprende así en un control, ¿cierto? Este famoso pistoleo que le decimos, ¿cierto? Control de velocidad. No tendría ninguna sanción porque hay un margen de tolerancia que se perdona. Se perdona ese margen porque a alguien se supone que el piececito se le puede ir, porque el acelerador es bastante inestable, ¿cierto? El pie también a veces uno no se puede dar cuenta. Entonces, se perdona esa diferencia de 5 kilómetros. Y después de 5 y hasta los 20 kilómetros pasa a ser o se convierte en una infracción grave. Se excedió de 5 a 20 kilómetros. Y si excedió 20 o más kilómetros del límite de velocidad, se convierte en infracción gravísima, que es bastante sancionada, ¿de acuerdo? Ahí está, solamente se perdió una tolerancia de 5 kilómetros, espero que se haya entendido. Vamos a la pregunta número 9. Nos dice, el aumento en la distancia de frenado se puede deber ¿a qué? ¿Qué circunstancia puede hacer que nuestra distancia de frenado sea más larga, que aumente? A, el viento en contra. B, alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo. C, problemas de embrague. Y D, amortiguadores en mal estado. Miren, ninguna de las alternativas nos habla de una falla de freno, hay ninguna. Pero hay una que tiene cierta relación, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál podría incidir en que nuestra distancia de frenado puede ser mayor? ¿Cuál de estos tipos de fallas o de situaciones? Ya, y la gran mayoría me marcó la alternativa D, salvo alguien por ahí que me marcó la C. Respuesta correcta, alternativa D, amortiguadores en mal estado. ¿Por qué? Le explico. Porque la amortiguación forma parte importante de la estabilidad. Los amortiguadores en mal estado producen una inestabilidad y también producen una pérdida de adherencia a veces, al rato. ¿Por qué? Porque al ir siempre un amortiguador en mal estado, el vehículo va a tender a oscilar más, como a rebotar más. En esos rebotes, el neumático en algún momento, en esos pequeños saltitos que va a dar, pequeños saltos que a veces da el neumático, en algún momento pierde adherencia con el suelo, pierde adherencia, o sea, pierde contacto. Porque obviamente el amortiguador, ¿qué hace? El amortiguador genera resistencia para que el neumático vaya contra el suelo, ¿de acuerdo? Si el amortiguador está vencido, gastado, cortado, deteriorado, ¿qué va a pasar? El auto va a tender a saltar más. Y en esos pequeños saltos hay una pérdida de adherencia con la calzada. Y usted podría frenar, pero el vehículo sigue por una fracción de segundos porque no hay contacto con el suelo. Entonces la distancia frenado se alarga. Sí tiene que ver. Espero que se haya entendido la respuesta, ¿de acuerdo? Por último, podemos ver la explicación, si el profe tiene algo de razón o no. Ahí está, lo mismo que acaba de comentar. Ni siquiera lo había leído, ¿ah? Lo mismo que había comentado el profe y lo ven en la franja celeste, ¿de acuerdo? Para que les quede más claro a quienes se hayan querido equivocar. Y hay incluso un video, miren qué buena, ¿ya? Pero bueno, acá su profe no necesita de eso, porque ya se lo sabía. Ya. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué nos dice? En relación con las infracciones a las normas del tránsito, ¿qué pasa con las infracciones? Dice la A, infringir las normas sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad es una infracción leve. Solo son infracciones gravísimas el no respetar la luz roja del semáforo y exceder el límite de velocidad máxima permitido en más de 20 kilómetros por hora. Recién yo había hablado de esa, ¿se acuerdan? Que era una infracción gravísima en más de 20 kilómetros por hora. Pero ahí hay un error, que enseguida lo digo. Y la C dice, no respetar hacia el par es una infracción gravísima. Esa sería la que habría que marcar, ¿ya? La B tiene un error porque dice solo son, y no, hay más infracciones gravísimas, más que esa. Por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad, por ejemplo, no respetar un par, la que dice abajo, por ejemplo, no cumplir con las normas en el traslado de menores, ¿cierto? Usar las sillas de seguridad como corresponden. Hay varias infracciones gravísimas, ¿ya? Entonces no son solamente esas dos que están en la alternativa B.
Alternativa C sería la correcta porque nos dice que no respetar una señal pare es una infracción gravísima. Sí, correcto, es una infracción gravísima. Alternativa C, la correcta. Muy bien sus respuestas. Pregunta número 11. Dice, su vehículo ha quedado en pana en medio de una autopista. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer en este caso? Lo primero, ¿ya? Dice, A, instalar el triángulo reflectante para advertir a los demás usuarios. B, encender su luz de advertencia de peligro. C, intentar reparar su vehículo rápidamente. Y D, intentar detener los autos que pasan para solicitar ayuda. Ya. Sonia me dice ahí que lo primero sería instalar el triángulo reflectante. Es lo primero que debería hacer. Yo le digo que eso sería peligroso si es lo primero que debería hacer, estimada amiga. Hace caso, pero no se preocupe, acá se lo explicamos. Usted ha quedado en pana en medio de una autopista, que es sumamente peligroso. Está quedando en pana en medio de una pista de velocidad, o cualquier carretera que sea. Usted quedó ahí sin poder mover su vehículo. Antes de bajarse, usted lo primero que debe hacer es alertar a los demás conductores. Obviamente que sí, antes de bajarse. Imagínese usted si llega y se baja. No es lo primero que usted debe hacer colocar los triángulos, no. Es advertir a los demás con su luz de advertencia de peligro. Para eso se utilizan. Por favor, pongan atención en la pantalla. Este switch que vemos acá, que estoy encerrando con rojo, sumamente importante saber su utilidad. No es para estacionarse en cualquier parte, no es para mal estacionarse, no es para justificar un estacionamiento incorrecto. Ese switch es cuando uno queda en pana con una situación anómala, obstruyendo el tránsito, justamente para eso. O cuando hay un peligro en la vía para alertar a los demás conductores, es para eso, ¿ya? Y es lo primero que usted hace porque usted todavía no se va a bajar del auto. Usted llega con su dedito, tan simple llegar y pinchar eso y se encienden sus 4 intermitentes al mismo tiempo y con eso usted está avisando a los demás conductores de su problema. Usted no está parado ahí porque se le antojó parar en la mitad de la carretera, no. Usted está ahí porque tuvo un problema técnico de fuerza mayor y no puede mover su vehículo. Pero hay una situación sumamente peligrosa, ¿de acuerdo? Acto seguido a eso, usted debería frenar bien su vehículo para que no se mueva. Acto seguido a eso, usted debería colocarse el chaleco reflectante, porque es muy peligroso llegar y bajarse, imagínense. Quedó detenido en una pista de velocidad, no puede llegar y bajarse. Miren toda la secuencia que hay que hacer. La voy repitiendo. Lo primero, luces de advertencia de peligro. Tratar de quedar, ojalá, si todavía tiene movimiento el vehículo, se alcanza a moverlo antes que pare totalmente, a pegarse lo más a la derecha posible, dentro de lo posible. ¿Ya? Luego, una vez que hizo eso, frenar bien el vehículo. Una vez que hizo eso, colocarse el chaleco reflectante. Una vez que se colocó el chaleco reflectante, tomar mucha precaución antes de bajarse, antes de abrir la puerta, porque está en medio de la calzada seguramente, y viene el vehículo a gran velocidad. Tener mucho cuidado, y ahí descender, recién ahí a instalar los triángulos reflectantes, recién haber hecho todos esos pasos. Entonces, no es lo primero. Perfecto. Alternativa B, la correcta entonces, y como vemos son varios pasos a seguir, ¿ya? Y después de eso, una vez que tu vehículo está en esa situación con luz de advertencia encendida, usted tiene un chaleco reflectante, bajó con precaución, colocó los triángulos reflectantes, recién puede tratar de solicitar ayuda, ya sea por teléfono, llamando a una grúa, un mecánico, o sea algún conductor amable que de pronto pueda parar a ayudarle en esta situación. Ok, ahí está, espero se haya entendido. Los que se equivocan no importa, lo que no importa es que de ese error aprendamos, que quede una enseñanza. Ok, pasemos a la pregunta 12. Ojo que a todo esto, todo lo que acabo de decir, voy a volver un poquito atrás, todo lo que acabo de decir, estimado, estamos sujetos a que nos pase en cualquier momento. Sobre todo en este periodo de vacaciones que mucha gente sale a pasear, ¿cierto? Aprenderse las secuencias de memoria, ¿ya? Les voy a contar algo rapidito. Producto de pana, de algún problema técnico, muchas veces la situación secundaria o la situación colateral es un accidente de tránsito, ¿ya? Hace muchos años atrás, ¿cierto? Lamentablemente un tío mío tuvo una situación similar. Salió a la Berma, ¿cierto? De todo su vehículo tuvo un problema eléctrico. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Ya, la consecuencia de eso fue que un bus en la noche terminó chocándolo por atrás. Normal, no tomaron seguramente las precauciones a tiempo de hacer toda
el procedimiento que acabo de explicar. Por suerte, su acompañante, que era medio mecánico y estaba justo delante, salió de la parte delantera cuando tuvo el impacto. Mi tío, que estaba en el volante, tuvo consecuencias porque quedó apretado contra el volante. No fueron consecuencias muy fatales, pero tiene problemas de salud hasta el día de hoy por eso. ¿Ok? Son situaciones que puede pasarle a cualquiera. Estos procedimientos hay que tenerlos claros en mente, para que si el día de mañana estamos en esta situación, en esta experiencia, sepamos por lo menos la secuencia que debemos seguir, ya, el procedimiento. ¿Ok? Tenerlo en mente entonces. Ya, estimados, vamos con la pregunta número 12, que nos dice, ¿en cuánto incrementa el gasto de combustible el uso de aire acondicionado en marcha? El aire acondicionado sí, incrementa el gasto de combustible, ¿ok? Así es que hay que tenerlo en consideración, porque es un motorcito aparte que funciona, ¿ok? Y fuerza más porque también aprovecha la energía del movimiento del motor principal. Eso lleva cierto a forzar el trabajo del motor principal en parte. Ya, esto se produce incremento. No es muy alto, pero se produce un incremento. La A dice 30% normal, llegando incluso a 50% de situaciones de uso máximo. No, tanto no es. La B dice un 1% normal, llegando incluso al 10% de situaciones de uso máximo. Tampoco es tan poquito, o sea, un 1% sería maravilloso. Y la C dice un 10% normal, llegando incluso a un 20% de las situaciones de uso máximo. Acá tienen que memorizar, alternativa C es la correcta. Más o menos en ese porcentaje puede incrementar el consumo de combustible el usar el aire acondicionado del vehículo. ¿Ok? Ya, ahí está, alternativa C la correcta. Pregunta número 13. Al ir de noche por una carretera, usted debe detenerse, perdón. Usted debe mantener sus focos delanteros encendidos, a menos que, leo de nuevo, al ir de noche por una carretera, usted debe mantener sus focos delanteros encendidos, a menos que, claro, en la noche usted debe circular con focos encendidos, obviamente, con las luces que correspondan, salvo cuando usted no llevaría los focos principales del vehículo encendidos. ¿En qué situación? La A dice cuando circula a menos de 50 kilómetros por hora, la B dice la carretera está iluminada, la C dice cuando vayan vehículos muy cerca delante suyo, y la D cuando su vehículo esté en pana en la berma. Cuando usted no encendería las luces principales, y la respuesta cuando su vehículo estuviese en pana en la berma. Porque si usted mantiene encendidos sus focos principales estando detenido, está molestando a los que van circulando porque encandila. En esa situación, ustedes, ya lo dijimos, debería mantener sus luces de advertencia encendidas y también aleatoriamente pueden ser las luces de posición o estacionamiento. Luces de posición y estacionamiento más luces de emergencia, pero no los focos de navegación, no las luces de circulación, ni las bajas, ni mucho menos las altas, porque molestan a los que van circulando, ¿ok? Muy bien, alternativa D la correcta. Pasemos a la pregunta número 14, que dice, un conductor que lleva luces bajas descubrió a una persona con ropas oscuras a una distancia de aproximadamente, ya acá usted tiene también una pregunta para memorizar. Va con luces bajas, recordemos que las luces bajas tienen un alcance sobre los 50 metros o no inferior a 50 metros, ¿ya? No tienen mucho alcance, ¿ok? Y la persona va con ropa oscura, o sea, cuesta más verlo, ¿ok? ¿Cuál sería el aproximado de detección, de visualización de esa persona? La A dice unos 60 metros, la B dice unos 25 metros y la C unos 125 metros. ¿Ya? La C para nada, o sea, sería mucho, tuviéramos alcance. La alternativa correcta, la B, recuerde, unos 25 metros aproximadamente, claro que sí, porque las luces bajas generalmente su alcance es de 50 o un poco más de 50 metros, el alcance de las luces bajas, dependiendo del tipo de vehículo, ¿ok? Pero también la persona con ropa oscura cuesta más verlo. Entonces el rango de 25 metros sería como correcto, entre 25 a 50 como máximo. Acá sería visualizarlo en la noche. Ahí está, alternativa B, la correcta. ¿Y por qué no dice, ¿qué es lo más seguro que usted debería hacer en estas circunstancias? Y vemos en la fotografía una curva cerrada a la derecha, ¿cierto? Al lado de un cerro, que no nos deja ninguna visual, o sea, no vemos nada de qué puede venir en contra o de qué puede haber más adelante. ¿Qué haríamos nosotros entonces? La A dice desplazarse hacia el centro de la calzada y tocar la bocina. La B dice mantenerse bien a la derecha y reducir la velocidad. La C, encender sus luces de advertencia para alertar a los que vienen en contra.
Y la D, aumentar la velocidad y tocar la bocina. La D la descartamos de plano. ¿Cómo aumentar la velocidad en una curva? ¿Okay? Tampoco, como dice la A, desplazarnos al centro de la calzada. Peligroso, irse a la mitad de la vía. ¿Ok? La C dice encender la luz de advertencia. No, pero si usted no está detenido, usted va avanzando. Aparte que el tránsito que viene en coche prácticamente no lo ve hasta que, ¿cierto? El cerro permita visualizarlo ahí. Lo más seguro para esto es que usted vaya siempre bien a la derecha, ¿ya? Porque puede haber un vehículo que venga un poquito cargado al eje, en sentido contrario, y que disminuya su velocidad para tener un mejor control también sobre la curva y tener más tiempo de visualizar, tener también más tiempo de reacción, disminuir la velocidad. Alternativa B, la correcta. Muy bien sus respuestas. Pregunta 16. Dice así. Un denominador común entre los nuevos conductores es que A. Se consideran peores que el promedio. B. Creen que los accidentes dependen del tránsito. Y C. Se consideran mejores que el promedio. Ya. Esto hace alusión a conductores jóvenes, principalmente varones. ¿Ya? Hay un estudio que dice, si usted es varón que tiene entre 18 y 29 años, ¿cierto? Tiende a sobreestimar sus capacidades y tiene grandes posibilidades de sufrir accidentes o siniestros de tránsito. Pasa mucho. Conductores, personas varones y jóvenes. ¿Ok? Lo dice la estadística. ¿Ya? Entonces, por ende, ¿qué ocurre acá? Con esta misma, de pronto, podríamos decir un poco de soberbia, esa es la verdad. Todos hemos pasado por esa edad. Todos hemos pasado por aquella edad. Entonces, tienden a creer que, o tienden a considerarse mejores que el promedio. Y eso de considerarse mejores, tienden a explorar mayores límites, por lo cual generalmente terminan lamentablemente en siniestro. Suele ocurrir. ¿Ok? Alternativa C, la correcta. Esta 17 nos dice, ¿cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? Estas preguntas de mecánica me encantan. ¿Cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? La A dice conducir la energía, la B, generar energía y la C, transformar la energía. ¿Qué es lo que hace el motor? Yo les digo que el motor convierte un fenómeno químico en un fenómeno mecánico, ¿ya? Transforma la energía química en energía mecánica. Eso es lo que hace el motor. ¿Cuál es la energía química? Es la química. Es la mezcla de combustible con aire y el encendido con la chispa, ¿ya? Esa es la química que se produce dentro del cilindro, ¿ya? Entonces la bomba inyectora realiza una mezcla de aire versus combustible, lo comprime el mismo motor y hay una chispa que enciende esta mezcla, se produce una reacción química. Producto de esto se produce una reacción química. ¿Cuál es la reacción química? La explosión. ¿Qué genera la explosión? Un movimiento físico, un movimiento mecánico, hace que el pistón se mueva. Y al moverse varios pistones al mismo tiempo, ¿qué es lo que genera? El movimiento circular continuo. Movimiento circular continuo que sale por uno de los extremos del motor y que después se conduce por la transmisión hacia finalmente las ruedas de tracción del vehículo para que las ruedas giren. ¿Ok? Todo eso entonces, el movimiento se logra gracias a la química que se produjo dentro del motor. ¿Ya? Y esto lo transformó en energía física, en energía mecánica, para que el vehículo pueda tener movimiento. Ahí expliqué como todo el proceso que se produce dentro del motor y finalmente se transforma en movimiento. Ok, alternativa C, la correcta. Espero que le vayan gustando las explicaciones. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 17. Si les gustan las explicaciones, me dicen sí. Y si piensan que hablo mucho, también me dicen sí. Así yo no me doy cuenta si me están criticando o no. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Por mientras que dice, Elizabeth me dice que sí, ya. Gracias, Elizabeth. Voy a pensar que me están felicitando ahí. La pregunta 18 habla acerca de la ley Emilia. Nos dice que esta ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte a tercero.
Veamos lo que dice la imagen, dice la ley 32, dice mínimo un año de cárcel efectiva y hasta 10 años para conductores que en estado de ebriedad generen lesiones graves también, graves, gravísimo a la muerte. ¿Será esto? La dice que solo produce fuertes multas, solamente produce fuertes multas, ¿ya? La B dice que esto es verdadero, y así es falso, ¿ya? ¿A qué corresponde esto entonces? ¿Será verdadero, justamente? La ley Emilia, dentro de otras cosas más, contempla que conductores que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte, yendo en estado de ebriedad, serán sancionados con al menos un año de cárcel efectiva. ¿Qué significa la palabra cárcel efectiva? La palabra efectiva tiene una connotación especial. Efectiva, en lo que es el aspecto legal, significa que la condena debe cumplirse en un recinto penitenciario. O sea, la persona debe estar recluida. No hay garantía de arresto domiciliario, de firma, nada de eso. Debe estar recluida o mínimo cumplir 2/3 de la pena. Recién entonces podría apelar para alguna reconsideración, ¿ok? Ya, y también hasta 10 años de cárcel también contempla, pero ya esa no sería cárcel efectiva. Lo mínimo, el piso, la base es un año de cárcel efectiva, que esa sí o sí debe cumplir la persona que haya generado este tipo de consecuencias conduciendo en estado de ebriedad. Es una de las principales características que involucra la ley Emilia. ¿Ok? Pregunta número 18, alternativa B. Vamos a la pregunta 19. A conducir en viajes largos de 2 horas o 200 kilómetros de conducción, descanse como mínimo. Ya, estos son viajes en carretera. Muy comúnmente ahora, en este tiempo, hay mucha gente que le gusta ir a otras regiones, ¿cierto? Bonito pasear, por supuesto. Próximamente me espero un viaje. Pienso ir a pasear a Rancagua. Por allá voy a estar, Rancagua, entre Rancagua y San Fernando voy a estar moviéndome. Ojalá este fin de semana ya vaya viajando. Así que la próxima clase, la próxima semana, le estoy hablando desde allá. ¿Ya? Pero no voy conduciendo, no voy conduciendo. Obviamente que quiero descansar, relajarme, así que yo no voy conduciendo, por si acaso. Ya. Mucha gente siempre es salir conduce, ¿cierto? A otras regiones, tener en cuenta que la conducción, ya sobre las 2 horas, aunque usted haya dormido bien, vaya bien descansado, bien lúcido, ya llegando a las 2 horas, se comienza a sentir cierto agotamiento. ¿De acuerdo? Eso suele pasar. Empezamos a sentir agarrotamiento de los músculos, ¿cierto? Cansancio por la postura y todo eso. Entonces se hace necesario hacer paradas, sí. ¿Cuánto podrían durar estos descansos aproximadamente? La A dice 2 horas, la B dice de 20 a 30 minutos, la C dice 1 hora. Respuesta correcta, como mínimo, ojalá que fueran, porque dice como mínimo, como mínimo. 2 horas serían mucho como mínimo, o sea, en medio relajo. De 20 a 30 minutos como mínimo. Ojalá fuera un poco más, pero esa es la mínima que usted debería descansar después de haber conducido unos 200 kilómetros o unas 2 horas. Porque, repito, se agota durante estas distancias largas, prolongadas. Tómenlo en cuenta y aconsejenle a sus conductores, si ustedes viajan y van de pasajeros también, denle ese consejo a la persona que va al volante. ¿Ya? Se tomen descansos por ahí. Es muy importante para mantener las buenas condiciones. Puedan seguir conduciendo después. Muy bien, pasemos a la pregunta 20. ¿Qué nos dice? ¿Es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones? Bueno, aquí se está hablando de noche. Usted de noche se encuentra con peatones al ir conduciendo, puede ser en una carretera o en lugar que no hay alumbrado público, que no hay iluminación. La A dice que esto es falso y la B dice que esto es verdadero. ¿Será necesario? ¿Será necesario que creen ustedes? Y acá veo respuestas divididas. Y yo les digo que perdón, falso. Que esto es falso, no es necesario. Esto sería falso, estimado. No es necesario. ¿Por qué? Porque el peatón no viene en un vehículo de alta velocidad o de velocidad más elevada. Viene a su ritmo. El peatón, si se encandila, se detiene, para, deja de caminar. Y lo que sí es importante es que usted mantenga la visual de ese peatón, cómo viene, dónde va. Así que no es necesario que usted baje las luces. No así cuando enfrenta a otros vehículos. Eso es más peligroso por la velocidad que circula cuando usted va detrás de otro vehículo. Ahí la cosa cambia. Pero peatones que puedan ir caminando por las inmediaciones o por la berma, en este caso, ¿ya? No es necesario que usted le baje las luces. De hecho, usted debería mantener la luz alta para tener una mejor visual de él.
y detectarlo más o menos a qué distancia va de la orilla, ¿de acuerdo? Sobre todo si va con ropa oscura, quizás hace más peligroso. Así que esto es falso, no es necesario. Hacemos la pregunta, alternativa a la correcta, por si acaso. Pasemos a la pregunta número 21. Dice, en una situación con mucho tránsito, así como nos muestra la foto, ¿ya? ¿Qué ocurre? La A dice disminuye la fatiga, la B dice aumenta la fatiga y la C disminuye el tiempo de reacción. ¿Qué creen ustedes? Cuando hay mucho tránsito, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucho tránsito? Tenemos más situaciones que realizar, tenemos que ir atentos a más situaciones, parar, frenar, salir a cada rato, ¿cierto? Avanzar, quedarse, ir atentos a los vehículos que van más adelante. Y de todas estas situaciones que vamos dando, en el fondo nos va a ir cansando, aumenta la fatiga. Lo mismo que conducir con condiciones adversas, cuando está lloviendo, cuando es de noche, al atardecer, con el sol de frente, uno se cansa más, es cierto. Puede ocurrir, aumenta la fatiga. Alternativa B, la correcta. Pregunta número 22. Dice, aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% del consumo de combustible. A, ¿esto será falso o B, será verdadero? Muy bien, su respuesta, sí, esto es totalmente verdadero, estimado. Sobre todo en tiempos que estamos todavía con los valores de combustible altos, ¿cierto? Hay que tratar de economizar. ¿Y qué mejor que aplicar una conducción eficiente? ¿Qué cosa es aplicar una conducción eficiente? Requiere varias situaciones. Una de ellas es saber anticipar, que el conductor vaya siempre mirando lo más adelante posible, trate de evitar las paradas innecesarias, sea moderado con el acelerador, no ande apurado. Si se da cuenta que más adelante un semáforo está por cambiar, ¿para qué va a seguir acelerando, cierto? Mantener entonces una buena y adecuada visión de la vía, eso va a ser más relajado también, va a cuidar su vehículo, evitar las frenadas bruscas. Cuando tenga alguna parada larga por alguna congestión o taco, apague el motor también, ¿cierto? No, trate de no ocupar la parrilla del vehículo, de ser posible, ocupe más el maletero que la parrilla, porque hay menor contraposición al avance. Trate de repartir bien la carga del vehículo para tener una buena estabilidad. Todas esas cosas lo convierten a usted en un conductor eficiente, optimiza más el uso de su vehículo, consume menos combustible, contamina menos y usted anda menos estresado igual. Tiene todas esas ventajas la conducción eficiente. Muy bien. Pasemos a la pregunta 23 que nos dice, si usted conduce a 90 kilómetros por hora y va a cruzarse con un vehículo que lo hace a 100 kilómetros por hora, el punto del cruce real, ¿dónde será? Yo les digo que es muy difícil calcular dónde nos vamos a cruzar con el vehículo que viene de frente. En las carreteras pasa esto. Eso es muy difícil calcular. También es muy difícil calcular la velocidad a que viene el vehículo contrario. Es muy difícil calcular la velocidad, la distancia y dónde nos vamos a cruzar. Esas tres cosas son muy difíciles de calcular con el vehículo que viene en sentido contrario. Generalmente tendemos a pensar que el punto de encuentro va a ser un punto medio. Generalmente tendemos a pensar eso, pero la realidad es otra. Tomando eso en cuenta, ¿dónde será el cruce real? La A se hallará más cerca que el estimado, la B será justo el punto estimado y la C más lejos del estimado. No, generalmente el punto de encuentro real es más cerca de lo que creemos, de lo que habíamos estimado. Alternativa A la correcta, porque es muy difícil juzgar eso. Muchas veces pensamos, no me voy a cruzar con él por la mitad, y pasa todo lo contrario. Generalmente es más cerca, ¿de acuerdo? Para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando queremos hacer adelantamiento. Ahí hay que tenerlo más en cuenta este tipo de situación que se suele dar. Alternativa a la correcta, pasemos a la pregunta 24. Dice, usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida y aún así un conductor intenta adelantarlo. ¿Qué hace usted? La pregunta dice, ¿trata usted de evitar que lo haga? La A dice no, a menos que sea seguro hacerlo. La B dice no, en ningún momento. Y la C dice sí, porque el otro conductor está actuando de forma peligrosa. La B dice sí, porque el otro conductor está infringiendo la ley. ¿Qué haría usted entonces? ¿Qué alternativa marcaría? Yo les digo que, pese al error del otro conductor, pese a su imprudencia de querer exceder los límites de velocidad, usted nunca, en ningún momento, debe tratar de evitar un adelantamiento. Nunca lo haga, nunca se oponga, nunca impida el adelantamiento.
Algunas personas se ponen, cuando van adelantando, lo he visto, lo he experimentado igual. Cuando vas adelantando, hay conductores inescrupulosos que se ponen a acelerar. Que no les gusta que los adelanten. Esas personas tienen poco conocimiento, no están muy bien, a lo mejor, ¿cierto?, en sus convicciones de la realidad, o en su percepción del peligro, no están muy claros con esto. ¿Ya? O tienen poca experiencia, quizás, no sé, conductores jóvenes, varones, muchas veces, que son demasiado impulsivos, no les gusta que los adelanten, etcétera. Pero eso es una muy mala acción. Jamás usted evite un adelantamiento. Al contrario, siempre permite el adelantamiento, permita, trate de ayudar al que adelanta. Es lo mejor, es lo más seguro para todos los que vamos usando la vía en ese tramo, en ese lugar o en esa situación. Alternativa B, la correcta. Pasamos a la pregunta 25. Otra pregunta de mecánica. Dice, el radiador es el encargado de... ¿Cuál es la función del radiador estimado? Veamos, la A dice, mantener la temperatura del sistema de inyección. La B dice, mantener el voltaje de 12 a 14 volts del sistema eléctrico. La C, regular la temperatura del aceite del motor. Y la D, enfriar el líquido refrigerante del motor. Yo les digo, el líquido refrigerante que circula por el bloque del motor, que todo el mundo le llama agua, ¿cierto? Después de un rato está trabajando ahí en el bloque del motor, circulando a presión, circulando, ¿qué hace? Se va a calentar, va a subir la temperatura. Al llegar a una temperatura aproximadamente entre los 82 a 85 grados, dependiendo del vehículo, se va a abrir un sistema de paso que tiene conocido como termostato. La temperatura del motor se va a abrir permitiendo que esta agüita que está circulando el bloque del motor salga, porque en contrario podría llegar a hervir en el bloque. Entonces, antes que hierva, se abre el termostato, permite que el refrigerante, o también conocido como agua, salga y se vaya de vuelta al radiador. ¿Para qué se devuelve el radiador? Para que ahí se enfríe, ahí es enfriado, y lo devuelve nuevamente al bloque del motor, ya más fría el agüita para continuar con el mismo circuito. Esa es la función del radiador. Enfriar el líquido refrigerante, y la página ya me está avisando que voy con tiempo cumplido, así que voy a ir un poquito más rápido. Aunque a mí me gusta darle mucha explicación, pero voy a tener que ir más rápido. La 26, ¿qué dice? ¿Con qué frecuencia un conductor debería revisar el sistema de freno? A, diariamente. B, cada 6 meses. Y C, periódicamente según las indicaciones del fabricante. Imagínense todos los días sacando las ruedas para revisar el sistema de freno, o sea, totalmente descartado. Cada 6 meses podría ser, depende del uso del vehículo, pero lo que es más certero y por lo que usted se debe guiar es lo que dice el fabricante, que generalmente está indicado en el mismo manual del usuario. Puede ser una vez al año o cada cierto kilometraje, que es lo mejor, porque hay vehículos que a veces ni se ocupan, o sea, circulan bien poco, y hay otros vehículos que están todo el día en rodaje. Entonces, más que por el tiempo, es por la cantidad de uso o kilometraje. Y eso lo indica el fabricante. Así que ahí está. Alternativa C, la correcta. Pregunta 27 nos dice, ¿en qué caso usted circulará en una pista reservada para el transporte público? Eso se conoce como pista exclusiva. Las pistas exclusivas en Santiago hay muchas de esas. La A dice que en ningún caso. La B dice siempre que la pista esté desocupada. La C solo en la madrugada. Y la D solo cuando sea estrictamente necesario para tirar. Alternativa correcta, la D. A la pista exclusiva para el transporte público, usted va a ingresar cuando quiera mirar hacia ese lado, ¿cierto? Aproximadamente una cuadra antes, como máximo, usted se cambia de pista, obviamente señalizando todo eso. Caso contrario, usted no debería ocupar las pistas exclusivas que son solo para el transporte público. Lo van a infraccionar si no se prende. Cuidado con eso. Pregunta 28, dice, ¿qué es el aquaplaning? Aquaplaning. Y ahí nos muestra, ¿cierto?, el monito, el efecto que se produce, ¿ya? También conocido como cuña de agua, aquaplaning, cuña de agua, pérdida de adherencia. La dice en la situación en la que el vehículo atraviesa la carretera a cierta velocidad una superficie cubierta de agua, llevando una pérdida de tracción y control del mismo por parte del conductor. La B dice dispositivo vial que permite el intercambio de vehículos entre dos o más vías que cruzan a distintos niveles o que no se cruzan. Ya, esa la B no está hablando de un paso sobre nivel o un paso bajo nivel. La C, si horizontal demarcada la calzada con palabras o palabras para guía y encabezamiento de tránsito. No está hablando de una demarcación, la alternativa C no está hablando de una demarcación. Alternativa correcta, la A. Es un efecto producido por el agua, una pérdida de adherencia del neumático, ¿ya?
Ahí está. Pasamos a la pregunta 29. Usted acaba de conducir a través de una calle inundada, justamente hablando de agua en la calzada, lo mismo. Ya, ¿qué es lo primero que debería hacer? Claro, usted pasó por un gran charco de agua, una calle inundada, gran parte de sus neumáticos quedaron cubiertos por el agua. ¿Qué debería hacer? La A dice activar su limpiaparabrisas. La C, detenerse y revisar sus neumáticos. La C, chequear sus frenos y secarlos. Y la D, detenerse y secar sus frenos. ¿Y cómo va a secar los frenos? ¿Se baja con un pañito a secarlo? No, usted lo que debe hacer es chequear los frenos y al mismo tiempo que chequea, eso sirve también para secarlo. O sea, si usted me puede escribir cómo se hace eso, se la correctativa puede decir cómo se hace eso, pero digo yo, usted una vez que va a pasar, que ya pasó el charco de agua del día, darle unas pataditas o una leve presión suavemente al pedal de freno. ¿Qué hace con eso? Usted va probando si el freno funciona o no. Se siente que el auto resta la velocidad o no. Y eso mismo hace que la fricción ayuda a secar el disco de frenado o el tambor de freno. La fricción que se produce con las pastillas y balatas. ¿Ya? Esa fricción produce calor y hace que esto se seque rápidamente. Entonces, al mismo tiempo de probarlo, lo está secando. Alternativa C, la correcta. La vuelta 30 dice, si hablamos del desarrollo de la moral, ¿cuál de estas sería una conducta que presenta deficiencias en la madurez personal? Ya. Una conducta que nos hace ver inmaduros. Veamos. Un conductor que desea demostrar su superioridad siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad, ser más usado y ser más independiente. O sea, lo demuestra en el vehículo. ¿Será esa una actitud que muestra deficiencia de madurez? La vez dice un conductor tiene la capacidad de mantener la atención y la concentración durante largo tiempo. ¿Qué hacer un conductor debe considerar que la conducta es errónea? Otros conductores peatones es producto de ignorancia y que no es intencionada. O sea, es tolerante. ¿Cuál sería una demostración de inmadurez personal alternativa a la correcta? Claro, muchos conductores jóvenes. A ver, un conductor puede tener experiencia, ¿cierto? Pero aún ser un conductor joven de edad, experiencia manejando. Supongamos que un conductor sacó licencia a los 18 años y tiene unos 25, 26, y sobre todo si es varón, todavía expresa esta denominada soberbia de la juventud y suele caer en estas actitudes. Así que, ojo, hay cuidado de pronto, ¿ya? Generalmente todos hemos pasado por eso. Hay que ser más precavido a esa edad en vez de ser más intolerante. Y ahí, justamente con esa actitud que dice la alternativa, se demuestra una inmadurez personal. ¿Ok? Continuamos. Pregunta 31. No te preocupes, Elizabeth, si te equivocas, no te preocupes, aquí estamos para aprender. De hecho, la gran mayoría se equivoca, pero la idea es acordarse de la enseñanza que queda. ¿Dónde no se equivocar? Ojalá allá en su examen que van a dar en la municipalidad. Ahí ojalá no tengan ninguna mala, ¿de acuerdo? Ya, pregunta 31 dice, de las siguientes afirmaciones sobre factores humanos, ¿cuáles son verdaderas? Pregunta multi-respuesta, que hay que marcar lo verdadero sobre el factor humano. Dice la A, un conductor que va con mucha prisa tiende a subestimar los riesgos, que son correctos. Al ir muy apurado puede pasar por altas situaciones de riesgo. La B dice, el factor humano es el principal causante que surjan situaciones de riesgo en el tránsito. Es correcto. También, de hecho, la gran mayoría de los siniestros accidentes son producidos por error humano. Así dicen las estadísticas. La C dice, discutir con alguien o estar pendiente de la música de la radio aumenta la posibilidad de pasar por altas circunstancias importantes en el tránsito. Correcto, porque está desviando su atención de la conducción y eso son los puntos correctos. La D dice, la falta de atención a las condiciones del tránsito es una de las principales causas de accidente. Correcto. La C y la D están muy ligadas, ambas las dos. Es correcto. Alternativa A, B, C y D son correctas. Todas se marcan ahí. Pregunta 32 dice, si quiero mejorar la estabilidad de neumáticos más nuevos, los neumáticos más nuevos, perfecto. Supongamos que usted compró un par de neumáticos nuevos, no alcanzó a comprar los cuatro. Igual estaría bien, si compró dos, ¿dónde debo ubicarlo? Para un mejor uso, para mejorar la estabilidad del vehículo. La A dice ponerlo en las ruedas traseras, la B ponerlo en ruedas delanteras, la C ponerlo en delantera y en la trasera, o sea, diagonal. No, eso sería muy malo hacer lo que dice la C. La alternativa correcta sería la A, ponerlo en las ruedas traseras, que generalmente son las ruedas de tracción, y las ruedas traseras no se mueven, no tienen movimiento como las delanteras. Entonces son las que hacen más fuerza generalmente, y las que son de empuje.
Así que ponga los neumáticos más nuevos, generalmente la rueda trasera, si cuenta con 2 neumáticos más nuevos. Esa es la recomendación. Alternativa A, la correcta, por si acaso. A, la correcta, no se olvide. Pregunta 33. Usted pregunta ahora del derecho preferente de paso. Dice, ¿quién debe ceder el paso en la situación que muestra la imagen? O sea, ¿quién debe ceder, esperar que el otro pase? La A dice el conductor del auto amarillo que pretende mirar a la izquierda. La B, el conductor que más lentamente se acerca al cruce. Y la C, el conductor del vehículo rojo. ¿Quién debe ceder esperar? Yo les digo que aquel que va a mirar siempre pierde preferencia. Alternativa A, la correcta. Ese debe ceder. El que va en línea recta es el que tiene preferencia. Ahí está, alternativa A. Pregunta 34 dice, existen estudios que indican en promedio por cada persona fallecida en accidente de tránsito, una cantidad de personas sufren dolor. Ese número es alrededor de, ya, en esta pregunta hay que memorizar, recordar, por cada siniestro de tránsito que se produce, cuántas personas aproximadamente sufren, cuánto es el círculo que le afecta, que le otorga sufrimiento a este siniestro, ¿ya? Donde hay una persona fallecida, sienten dolor por esto, aproximadamente, no se olviden, son unas 100 personas. Esto es algo relativo en realidad, porque hay familias más pequeñitas, sí, hay familias más pequeñas, pero tomando una media a nivel nacional, a nivel país, son aproximadamente 100 personas que están sufriendo en un siniestro de tránsito, ¿ya? Y después hay otros aspectos más monetarios, ¿cierto?, etcétera. Esos son muchos más, eso afecta a todo el país. Es el PIB, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, cada siniestro de tránsito afecta a todo el país. Pero acá no habla solamente del sufrimiento, del dolor, pero generalmente un aproximado de 100 personas por siniestro. Y otra pregunta, vamos, ¿el color de las luces que proyectan hacia adelante los vehículos deben ser? Habla de las luces de navegación que proyectan hacia adelante, ¿ya? ¿De qué color deben ser? ¿Rojas o blancas? B. Dice rojas, sí, blancas, y C, blancas o amarillas. Alternativa C, la correcta. Las que se proyectan en la parte delantera deben ser rojas o amarillas. Adelante el auto, perdón, blancas o amarillas, perdón. Blancas o amarillas. Alternativa C, la correcta. En la parte de adelante el auto jamás va a llevar luces rojas, ¿ya? Pueden ser blancas o amarillas las que proyectan hacia adelante. Alternativa C, la correcta. Ya están nuestros videos test concluidos, estimados. Ahí hemos terminado, vemos la corrección. 35 de 35 y estamos con tiempo cumplido. Ya me quedan segundos para cerrar la sesión porque ya viene el próximo profesor con la siguiente clase. Espero que le haya gustado, espero que sea de su provecho y le sirva mucho todo lo que vemos acá, que las explicaciones sean de su agrado y sean entendibles para ustedes. No se olviden que estamos de lunes a viernes acá con su servidor Mauricio en un nuevo video test. Mañana, día viernes, nuevamente nos encontramos por acá. Gracias a ustedes. Gracias por sus lindos comentarios. Éxito para Elizabeth. Sí, me faltó decirle que mañana da su examen. Espero que le vaya muy bien a Elizabeth. Trata de acostarte temprano hoy día, trata de dormir bien. Haz los videos test que alcanzas a hacer, o practica los test que alcanzas a hacer para prepararte mejor. Y nos cuentas, la próxima semana nos cuentas cómo te fue, por favor, para saber. Gracias, Lucía. Gracias, Elizabeth, Sonia, Blanquita y todos los que están comentando ahí. Así que controle sus nervios, relájese. Toda la buena vibra para usted, que le vaya muy bien. No se olviden de recomendarnos. Soy Mauricio, en Práctica Test, y estos son los video test cada mañana, de lunes a viernes para ustedes, a las 10 de la mañana. Saludos a nuestros amigos en YouTube, que nos siguen también en las grabaciones. Estoy muy bien. Nos vemos el día de mañana. Chao.